Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a este culto de Aposento Alto del primer domingo del mes de noviembre de la Iglesia Nacional Presbiteriana El Buen Pastor. Sean todos bienvenidos y vamos a iniciar este culto teniendo un preludio en el cual estaremos en nuestros hogares en actitud de oración para acercarnos así a nuestro Dios.
Iniciaremos, hermanos, nuestro culto de aposento alto con una oración de ofrecimiento, la cual me toca dirigir. Vamos a acercarnos a nuestro Dios. Bendito Padre, damos gracias en esta mañana porque nos permites iniciar este culto, Señor, el cual queremos presentarlo digno delante de ti para alabarte y bendecir tu nombre. Sabemos, Padre, que tú no necesitas de nuestra adoración, pero también te complaces en ella. Gracias, Padre, porque nos brindas la oportunidad de hacerlo, porque con gozo, Señor, venimos delante de ti a congregarnos como tu iglesia. Aún, Señor, que estamos separados en lo físico, pero así también estamos unidos en espíritu y unidos también a través de los medios digitales. Gracias, Padre, por esta bendición que nos brindas de contar con estos medios y de contar, Señor, con la fe para que tu pueblo se pueda mantener unido, aún en las dificultades, aún en la adversidad. Tú eres nuestro Dios y por lo tanto te damos la gloria y el honor. En el nombre de Cristo Jesús dedicamos este culto a ti. Amén. La lectura bíblica de esta mañana la encontramos en el Salmo número 20, que a la letra dice: oración pidiendo la victoria. Al músico principal, Salmo de David. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envié por ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo su consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde los santos cielos y la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Hasta ahí la lectura, hermanos. Es el momento de entonar el himno 220 para que alabemos a nuestro Dios cantando: cantaré a Jesús de mi alma el Rey. Cantemos a nuestro Dios. Salvaré a Juan Mundo.
Es el momento, hermanos, de acercarnos con corazones agradecidos, pero también con la certeza de que el Señor está atento a nuestras necesidades. Vamos a tener la oración de intercesión por parte del pastor Guillermo Guillén y tengamos, Señor, así esta oportunidad de acercarnos a ti para que escuches nuestras necesidades, pero que también aceptes nuestro agradecimiento por todos tus favores. Oremos. Vamos a orar, hermanos, y antes vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, que dice de la siguiente manera: Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Bendito Padre, te damos gracias porque en esta hora nos permite, Señor, traer estas promesas de tu palabra bendita a nuestras vidas, para afianzar así nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza, Señor, de que esperamos en ti en todo tiempo y con la seguridad de que tú no nos vas a abandonar, no nos vas a dejar. Siempre nos vas a ayudar, Señor, y nos vas a sostener con la diestra de tu justicia. En esta hora, Padre, te agradecemos todas tus bendiciones, todos esos actos de bondad, de misericordia para con nosotros, y que también, Padre, muestras tu generosidad en la provisión que haces y en el sustento de nuestra vida día con día. Gracias, oh Padre Santo, también porque sigues siendo el médico por excelencia de toda tu iglesia, de todo tu pueblo, y aún de aquellos que no son tu pueblo, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad de orar por amigos, familiares y de algunas personas, amistades, Señor, con los cuales hemos podido compartir palabras de esperanza, de consuelo, de fortaleza para sus vidas. Te pedimos que tú sigas, Señor, actuando y perfeccionando tu obra en los enfermos de nuestra iglesia. Te pedimos y ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana Anita Hernández, Padre, para que tú sigas dándole bienestar y calidad de vida a tu hija. Permite, Padre, que ella pueda estar restaurada a estas alturas y que tú sigas, Señor, dándole ese bienestar que ella necesita, así como a su hija, nuestra hermana Ana Graciela. Rogamos, Padre, por esas terapias que está llevando a cabo. Te rogamos por sus rodillas, Señor, para que tú le sigas aliviando y nuestra hermana, Padre, pueda estar también con bienestar, Señor bendito. Gracias, Padre Santo, también porque nos has permitido contactar al señor Rubén, a su esposa, Señor, y a Valeria, su hija, por quien te pedimos en esta tarde, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que tengas a bien, Padre, restaurar sus plaquetas en su cuerpo, Padre. Permite, Señor, que esa leucemia que se le ha detectado no mine sus fuerzas, no mine su fortaleza, Padre, sino que tú actúes con poder en la vida de esta señorita y permitas, Padre, que tu gracia, tu misericordia se manifiesten en la vida de esta pequeña, como también en sus padres, para que su fe se fortalezca, se afirme y se establezca en ti, oh Dios eterno. Toma esta petición en favor de esta jovencita, Señor. La ponemos en tus manos para que tú sigas actuando con poder en la vida de Valeria. Te damos gracias por Daniela, porque también ha tenido mejoría en su cuerpo, Señor. Gracias por ese amor y cuidado que has tenido
para las hijas de Liliana, Señor. Gracias por tu cuidado en ellos. Y Padre, queremos pedirte también por nuestros hermanos adultos en plenitud, tanto varones como mujeres. Gracias, Señor, por ellos y porque estás tú pendiente, atento a todas sus necesidades, a todas sus molestias, a todos sus achaques, Padre. Te pedimos que sigas dando calidad de vida a cada uno en particular. Y Señor, que ellos puedan también esperar con paciencia los tiempos tuyos para que nuevamente, Padre, podamos estar reunidos en torno a tu santuario, Padre, para seguirte alabando y glorificando como nos has permitido hacerlo por estos medios de difusión. Señor, también te pedimos, Señor, que nos permitas tener los recursos para continuar la edificación de tu casa de oración, Padre. Gracias por todo lo que nos has dado hasta este momento. Gracias por el trabajo y el avance que se ha tenido, Señor, por la cooperación de algunos de nuestros hermanos en la supervisión, en las asesorías técnicas, Padre, que nos han dado y que nos permiten seguir construyendo con calidad, Señor, tu santuario. Permítenos, Señor, alcanzar nuestros objetivos de los recursos económicos que aún faltan, Padre. Abre las ventanas de los cielos, como dice tu palabra, y derrama bendición que sobreabunde para la edificación de tu casa de oración, Señor. En tus manos ponemos esta solicitud nuestra y, Padre, seguros que tú vas a sobreabundar en la generosidad de tu pueblo en cualquier lugar. Padre, gracias también porque permite, Señor, que toda nuestra población infantil, adolescentes y jóvenes estén llevando a cabo sus actividades académicas. La población de maestros que tenemos también, Señor, gracias porque los has fortalecido, los has guiado, han tenido, Padre, la habilidad para poder ser competentes en estos cambios, en estas implementaciones de nuevas plataformas en los medios de difusión como son las redes, Señor. Gracias por esa bendición que les das a todos nuestros hermanos, profesores y profesoras, Señor. Recibe nuestra gratitud por ellos y sigue bendiciendo también a los niños, a toda la población estudiantil, para que, Padre, también tengan el mejor aprovechamiento y la compañía de sus tutores, de sus padres, de sus familiares, para tener un buen aprendizaje, Señor, en toda esta experiencia. Señor, sigue cubriendo con tu sangre preciosa nuestras vidas en medio de esta pandemia, en medio de los rebrotes que se dicen, que se avisan. Señor, que podamos seguir siendo un pueblo responsable en todas las necesidades de cuidado y establecidas por el sector salud, Padre. Cuídanos, guárdanos y bendice a tu pueblo en todo lugar. A los que no tienen trabajo, permite, Padre, que tu mano generosa se siga extendiendo y suplas las necesidades de todos ellos. También, Padre, te rogamos que sigas cuidando y bendiciendo la vida de nuestra hermana Elia, la vida de Luis, y que sigas proveyendo para todas sus necesidades, Señor. Gracias te damos, Padre, gracias por tus bendiciones en esta tarde y queremos agradecerte estas infinitas muestras de tu gracia y de tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Seguiremos cantando al Señor el himno 321, el cual tiene el título En el seno de mi alma, con gozo cantemos este himno unidos.
El apóstol Pedro escribió en su primera epístola, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, del versículo del 4 al 10, lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Escuchemos el mensaje de esta mañana, hermanos, el cual tiene el título Un pueblo de sacerdotes, a cargo del pastor Guillermo Guillén. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos ahora abordar la palabra a través del título en este sermón, Un pueblo de sacerdotes. Alguna ocasión, una pareja, respecto a este término de sacerdotes, decía: ¿y en qué parte de la Biblia se nos dice que nosotros somos un pueblo de sacerdotes? Y bueno, se pusieron a investigar en la Biblia y resulta que encontraron en diferentes versiones de la Biblia Apocalipsis 1 del 4 al 6. Y dice la Escritura en ese texto de Apocalipsis 1, versículos 4 al 6: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y así buscaron en diferentes versiones de la Biblia. Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, las 60 que leímos, y bueno, encontraron que, en otras palabras, era el mismo significado, la misma declaración de Juan. Dios nos ha constituido como un pueblo o un reino de sacerdotes. Dice el libro del Éxodo, ahí en capítulo 19, cuando Moisés, ya habiendo pasado el mar, se encuentran con que Dios llama a Moisés y le dice que suba al monte, el monte Sinaí. Y estando en el monte Sinaí, dice la Escritura, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí,
y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí está la base bíblica que la palabra de Dios nos refiere para dilucidar cualquier duda respecto a que nuestra vida como iglesia, como pueblo de Dios, ha sido una elección de parte de Dios en la eternidad misma para constituirnos, una vez que nos ha aplicado la obra salvadora, regeneradora de Jesucristo en el Calvario. Entonces nos ha constituido en un pueblo de sacerdotes. ¿Qué implica esto? Los sacerdotes estaban constituidos, según la historia bíblica, en una jerarquía encabezada por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el más alto dignatario religioso, representante del pueblo delante de Dios. Dentro de sus funciones estaba el hacer una vez al año la expiación por todos los pecados del pueblo y también por los de él mismo. Supervisar todas las tareas del santuario de los que ejercían el servicio ahí y del tesoro de la casa de Dios. Otra función era también consultar a Dios por el pueblo. Y bueno, habían 3 tareas esenciales, ¿sí?, del ejercicio del sacerdocio. Era servir al Señor en el santuario. Recuerdan a Elí, cuando ya entrado en años y estaba en formación sacerdotal Josué, él ahí vivía, él ahí estaba, él se pasaba todo el día ahí, aunque sentado ya por la edad. Pero dice la Escritura, y el joven Samuel ministraba a Jehová, ¿sí?, en presencia de Elí. Entonces, vamos en el libro de Levítico, capítulo 1, versículo 8 y 9, habla de estas tareas esenciales que desarrollaban los sacerdotes en la casa del Señor. Dice: luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Estos eran los quehaceres esenciales del sacerdote: el ofrecer la ofrenda encendida de olor grato para Jehová, ¿sí?, el servicio al Señor en el santuario. También encontramos en el Evangelio de Lucas las labores que ahí desempeñaba el sacerdote. Esto cuando se da el nacimiento del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 1 también, y coincidentemente los versículos 8 y 9 también. Dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase,
conforme a la costumbre del sacerdote, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Otra tarea era la enseñanza de la ley al pueblo. También lo tenemos registrado en la Escritura, en el libro de Deuteronomio, capítulo 17. Tareas esenciales, estamos diciendo, del sacerdocio. En el capítulo 17, versículo 12, dice la palabra: y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. ¿Sí? Esta era la siguiente labor que estaban llevando a cabo los sacerdotes. El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios. Es decir, si era un hombre que por su rebeldía no se sujetaba a las enseñanzas, a las instrucciones del sacerdote, entonces había castigo, había juicio. Esdras, capítulo 10, versículo 10, también nos va a presentar esta labor sacerdotal. Dice el versículo 10: y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. ¿Sí? Esdras, recuerden, tomó la ley de Dios, la leyó al pueblo en la tarea de la reconstrucción material del templo, pero también la reconstrucción espiritual. Hizo llamar a todo el pueblo y les dijo cómo habían desobedecido la ley de Dios, habiendo tomado mujeres extranjeras y habiendo dado también a sus hijas a hombres extranjeros. Y todo esto trajo entonces añadidura de pecado y de castigos por parte de Dios al pueblo de Dios. Entonces aquí está otra de las funciones esenciales del sacerdocio, la enseñanza de la ley al pueblo. Consultar a Jehová por el pueblo. Esa era otra tarea que el sacerdote ejercía, ¿sí? La enseñanza y el consultar a Jehová por el pueblo a través del Urim y el Tumim, ¿sí? Esdras también, en el capítulo 2, del capítulo 2 de Esdras, encontramos en el versículo 63, dice: y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. ¿Sí? Aquí estamos viendo cómo todavía no hace aparición Esdras, y es el gobernador el que habla respecto a consultar a Dios por medio de un sacerdote a través del Urim y el Tumim. Levítico 21, 6 también nos permite conocer esta labor de mediación que hacían los sacerdotes entre el pueblo y Dios. Levíticos 21, versículo 6, dice la Escritura de la siguiente manera: santos serán a su Dios. Está hablando de la santidad de los sacerdotes. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto,
serán santos. ¿Sí? Eran los mediadores, los que consultaban a Dios y ofrecían a Dios por parte del pueblo. ¿Sí? Entonces, la función del sacerdocio era ser un mediador entre el hombre y la divinidad, ¿sí? Por medio de la consulta, por medio de la enseñanza de la ley al pueblo y por medio de la administración o el servicio al Señor en el santuario. Esta era la labor de los sacerdotes, como la Escritura nos va señalando. Es interesante conocer estas funciones para entender el por qué el Señor, cuando nos ha llamado, nos habla que nos constituye en un pueblo de sacerdotes. Levítico 4, versículo 13 dice: si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón, y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro, expiaciones por la congregación. Esta es la figura del ejercicio sacerdotal en el santuario del Señor, donde el sacerdote lleva a cabo esa labor mediatoria entre el hombre y la divinidad, ¿sí? Aquellos que hubiesen infringido la ley de Dios iban a presentarse no con las manos vacías, iban a traer un becerro, como el becerro de la expiación, y este era el becerro por el pecado, para alcanzar el perdón. Entonces, toda la labor de sacrificio estaba entre el sacerdote y los que representaban el pecado de la comunidad. Y es así como entonces se llevaba a cabo este ritual que describe el libro de Levítico. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, vamos a encontrar también esta enseñanza respecto a la labor de mediación que ejercía el sacerdote. Dice el capítulo 8 de Mateo, versículo 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Sí? Jesús había obrado el milagro de la sanidad en el leproso, pero había que seguir las normas establecidas en la ley de Moisés. Y era que una vez que la persona estaba liberada, sanada de la lepra, tenía que llevar su ofrenda al sacerdote.
Y el sacerdote entonces iba a ofrecer esa ofrenda de aquel leproso delante de Dios, sirviendo como mediador y declararlo sano y volverse a integrar a la comunidad. Es por eso que Jesús hace esa referencia al ejercicio de una de las funciones esenciales del sacerdocio. En el Nuevo Testamento, la iglesia es un reino de sacerdotes, ¿sí? En la primera carta de Pedro vamos a encontrar que cuando él se dirige a las iglesias de Asia, les hace saber el motivo de la elección que Dios tuvo a bien hacer en sus vidas. Y esos hermanos que conformaban esas iglesias de Asia, dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, del versículo 4, el versículo 9 y 10, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, aquí la Escritura nos dice que Dios ha establecido a la iglesia como un linaje escogido, como un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que ha sido adquirido por Dios mismo, ¿sí? Y en el capítulo 1, versículo 9, habla de una de las características de este ejercicio al que el pueblo es llamado en su función sacerdotal. Dice el primera de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, ¿sí? La salvación de vuestras almas. Somos dice Pedro en esta primera carta, capítulo 1, versículo 3 en adelante: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sí? Y esta salvación ha sido lograda, dice Pedro en el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿sí? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, Dios ha tenido a bien elegirnos para constituirnos después de esa obra redentora en un pueblo de sacerdotes, en una nación sacerdotal, en un linaje escogido,
en un sacerdocio real, de la misma casta, del mismo linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y donde así como el sumo sacerdote era el máximo dignatario religioso de aquellos sacerdotes que estaban constituidos en una jerarquía, todos los sacerdotes, y donde había un sumo sacerdote en especial, así Jesucristo es el sumo sacerdote que Dios ha establecido para nosotros como sacerdotes de esa misma casta de la que nos ha constituido, de ese linaje, ¿sí? ¿Cuál es la tarea esencial ahora de este pueblo que Dios constituyó en un sacerdocio real? Es clara la palabra de Dios cuando nos dice que nosotros, como real sacerdocio, adquiridos por Dios, es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es una de las tareas del ejercicio sacerdotal que la iglesia hoy día debe ejercer, debe practicar, debe llevar a cabo como tarea esencial, ¿sí? No es solamente tarea hoy día la proclamación del Evangelio, de los evangelistas, de los pastores, de los misioneros, y que querramos justificar diciendo, pues para eso los contratamos, para eso los llamamos. Ya no es una labor exclusivamente del que ha sido llamado para el oficio del sacerdocio, sino que la palabra de Dios, a través del llamamiento que Dios nos ha hecho en la obra redentora de Jesucristo, no solamente ha traído la bendición de nuestra salvación en Cristo, sino que nos constituye en sacerdotes también y ministradores del Evangelio de salvación, para que anunciemos las virtudes de Dios, de su amor, de su bondad, de su misericordia, de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que solo hizo posible la transformación de nuestra vida, de sacarnos del mundo, de las tinieblas del pecado, a la luz, a la vida, por el conocimiento y la obra de Jesucristo. Esta es la tarea de este pueblo sacerdotal, de ejercer en obediencia al Señor que nos llamó, la tarea de anunciar las virtudes de aquel que tuvo a bien tener misericordia de nosotros. ¿Sí? ¿Qué bendición hemos recibido al ser constituidos en un pueblo de sacerdotes? Pues en primer lugar la salvación y otros aspectos que están aquí en el versículo 10. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos del pueblo de Dios. Recuerden al pueblo judío cómo se vanaglorió, cómo se jactó en relación al mundo gentil, que hasta le decían gracias a Dios porque no me hiciste perro, ni me hiciste mujer, ni me hiciste gentil. Así era su jactancia. Y perdieron de vista la razón de su llamamiento cuando Dios mismo les dijo allá en el Antiguo Testamento, como leímos al principio, en Éxodo 19, cuando Moisés es llamado por Dios en el monte Sinaí, y le dice que los ha llamado
que serán para Él un especial tesoro, ¿sí? Y los constituye en un reino de sacerdotes y gente santa. Pero olvidaron esa bendición que Dios les dio al llamar a Moisés para que comunicara al pueblo que iban a ser su especial tesoro, una nación santa, un reino de sacerdotes. No olvidemos, hermanos, que estos privilegios que Dios nos ha concedido implican también una responsabilidad en el ejercicio sacerdotal como iglesia. No éramos pueblo, pero en la gracia, en la bondad de Dios, ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, estábamos lejos de Dios, pero ahora, dice, por la obra de Jesucristo en el Calvario, hemos alcanzado misericordia. No podemos continuar en un mundo enfermo espiritualmente, en un mundo decadente en lo espiritual y en lo moral, y vanagloriarnos de que somos pueblo de Dios y de que hemos alcanzado misericordia, y estar viendo que el resto del mundo sigue sin alcanzar esa misericordia gratuita de Dios, porque no anunciamos esa virtud del amor, de la gracia, del perdón que Dios tiene para algunos que ha elegido en la eternidad también. No olvidemos y no caigamos en esa vanagloria de perder de vista la tarea y la razón por la cual Dios nos constituyó en un pueblo de sacerdotes, llamados a compartir las virtudes de aquel que tuvo a bien tener misericordia de nosotros. Proclamemos, anunciemos el evangelio de la gracia, del amor de Dios. Amén. Acerquémonos confiadamente al trono de nuestro Señor para presentar nuestras ofrendas y diezmos con gratitud. Y también, hermanos, les recordamos que se están recibiendo las ofrendas pro construcción por parte del comité de construcción. Se está contactando a cada uno de ustedes de manera personal para realizar ese compromiso de ofrendas de construcción, las cuales agradecemos de antemano porque sabemos que son para la edificación del templo y para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar para consagrar estas ofrendas, tanto las ordinarias como las de construcción, pero igualmente también nuestros diezmos. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres el único dueño de todo, y de las bendiciones que tú nos das es que podemos nosotros tener un poco de todo esto. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la certeza de que tenemos una parte para nosotros, para administrarla conforme a tu misericordia y para gozar también del fruto de nuestro trabajo. Pero también estamos conscientes, Señor, que tenemos una parte la cual debemos respetar para ti y honrarte de esa forma. Ayúdanos, Señor, para tener la fortaleza personal, individual y ese deseo, Señor, de honrarte a través de nuestras primicias y de nuestros bienes y ser cumplidos, Señor, en las obligaciones que tenemos para ti. Te rogamos que tú bendigas estas ofrendas, estos diezmos que se presentan y que las prosperes para el engrandecimiento de tu obra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Cantemos, hermanos, el himno 388, Gozo da servir a Cristo. Hagámoslo todos unidos con gozo. Siempre
Ha llegado así, hermanos, el fin de nuestro culto, de este aposento alto de inicio de mes. Ahora recibamos la oración final, la bendición apostólica, y posteriormente nos despediremos cada quien en una oración personal escuchando el postludio. Dios les bendice. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la bendición y consolación de su Santo y bendito Espíritu esté con cada uno de nosotros, esté con todo su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén.